Es una vulneración de lo que es la negociación colectiva sobre acuerdos pactados y firmados entre la parte empresarial y las organizaciones sindicales. Pivota también sobre la política de recortes justificada por una contención de gasto que no nos lo creemos. Pivota por la externalización y privatización de servicios públicos y pivota también por el despilfarro de dinero público. Hablas un poco de que hay una contención de gastos que está repercutiendo a la hora de contratar sustitutos para trabajadores que puedan estar en bajas temporales, ¿no? Bueno, esa sería igual la primera cuestión que habría que exponer, pero antes de exponer ello, cabría recordar que recientemente, este año, el Parlamento Vasco aprobó una proposición no de ley, apoyada por el PNV, Partido Socialista, EH Bildu y el Carrequín Podemos, donde la negociación colectiva es un elemento consagrado y que no se puede vulnerar. Y lo que hay que respetar son los acuerdos pactados y firmados. Acuerdos pactados y firmados también en un organismo público como es la Autoridad Portuaria de Bilbao, donde los está incumpliendo por una de las partes. El incumplimiento de los acuerdos pactados y firmados supone dinamitar la negociación colectiva y lo que además genera es una desconfianza entre las partes, porque cuando una de las partes incumple unilateralmente, pocas condiciones o garantías de buenos resultados vamos a obtener las organizaciones sindicales en el seno de la negociación colectiva, porque los resultados luego al final que se obtienen de ella no se cumplen por una de las partes. En el tema de las bajas, el actual acuerdo de empresa de la Autoridad Portuaria de Bilbao, que está en vigor, contempla la cobertura de vacantes, situaciones de incapacidad temporal, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está todo pactado y firmado. Ya antes de que entrara la pandemia, las coberturas existentes no eran cubiertas amparándose en una estrategia de contención de gasto público. Situación de las incapacidades temporales que se agrava más aún con el tema de la pandemia. Con el tema de la pandemia, pues se multiplican por los casos positivos existentes, además de las contingencias laborales o comunes al uso que se pueden producir. Eso genera un mayor número de personal que se encuentra en incapacidad temporal, que no es repuesto, y lo que genera primero es una sobrecarga de trabajo para los activos, un mal servicio que se presta a los usuarios. Y, por otro lado, se está abriendo la puerta a que cuando hay ausencia de personal por las injustificadas actuaciones que acomete la Autoridad Portuaria de Bilbao, se corre el riesgo de que se esté poniendo en bandeja la presencia de empresas privadas para ejercer funciones de ocupaciones públicas. Y es cuando vendría igual la siguiente denuncia que hacéis, ¿no? Por un lado, comentabas el tema de que no se cubren las bajas adecuadamente y por tanto se incumple el convenio colectivo, y a la hora de cubrir esos puestos se externaliza y habláis de despilfarro de dinero público. ¿Por qué? Bueno, el despilfarro de dinero público tiene dos vertientes, una la de la licitación y otra la de la contratación. Cuando solemos detectar que cuando hay una ocupación que requiere cobertura, en vez de apostar por el personal interno que está sobradamente formado y cualificado, la empresa habitualmente apuesta por la contratación de personal de empresas de servicios para desempeñar funciones que tendrían que realizar ocupaciones que están reguladas por el tercer convenio colectivo, el anterior y el segundo, que recientemente se ha renovado, pudiéndose incurrir la Autoridad Portuaria en una presunta cesión ilegal de trabajadores. Es decir, se está contratando a personal de empresas de servicios para hacer funciones de ocupaciones que están reguladas por convenio colectivo. Y además se externalizan también servicios que habitualmente eran propios del puerto directamente, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la seguridad en los cruceros. No, vamos a ver. La seguridad en el tema de elementos radioscópicos y manejo de escáneres lo venía realizando hasta la fecha la Guardia Civil, un estamento público. Las resoluciones de comisión paritaria, que ahí es otro incumplimiento que hace la Autoridad Portuaria, tienen carácter vinculante. Y la comisión paritaria ha resuelto que la presencia de vigilancia privada en zonas comunes del dominio público portuario es incompatible con el modelo de policía portuaria. Por lo tanto, si bien es verdad que la vigilancia privada puede estar dentro de los espacios concesionados porque eso no está regulado ni acordado
en comisión paritaria, sí que está acordado y resuelto que la vigilancia privada no puede estar en zonas de servicio. En estos momentos, sí, la Guardia Civil deja de realizar funciones como es el manejo de escáneres o el tema de elementos radioscópicos, en su sustitución debería de ir la Policía Portuaria. Esto se lo hemos trasladado infinidad de veces a la Autoridad Portuaria de Bilbao. Ha hecho caso omiso a ello, ha ido a hechos consumados y en estos momentos, en Olatua, en la terminal de cruceros de Guecho, tenemos presenta la vigilancia privada por un montante de 200.000 euros, no anuales, sino en la temporada de cruceros que suele durar entre 5 y 6 meses y que el personal de la Autoridad Portuaria, además de que lo tiene que desempeñar, probablemente supondría menos costo de lo que entregar 200.000 euros a una empresa privada. Además, en esta cuestión ya no es que incumpla la Autoridad Portuaria las resoluciones de carácter vinculante de la Comisión Paritaria, sino es que hasta incumple la propia Ley de Puertos y puede estar incurriendo en un presunto delito de prevaricación administrativa. Y me explico. El artículo 107 de la Ley de Puertos establece que la Autoridad Portuaria podrá encomendar a terceros funciones siempre y cuando no impliquen riesgo a la seguridad o impliquen ejercicio de la autoridad. La vigilancia privada tiene mucho que ver con el tema de seguridad y mucho tiene que ver con el ejercicio de autoridad. Cuestión que no pueden realizar ellos y que se tiene que realizar con personal propio de la Autoridad Portuaria. Por lo tanto, no solo son incumplimientos desde el punto de vista del convenio colectivo, ¿esto desde los sindicatos lo habéis denunciado en los tribunales? Vamos a ver, dentro de la estrategia de los organismos públicos portuarios, tienen muchas ganas de que esto se denuncie. La cuestión es, se denuncia y tenemos una sentencia desfavorable, hemos abierto la caja de Pandora para que todas las estaciones marítimas que no están concesionadas pueda entrar la vigilancia privada. Entonces, lo que nos queda es sindicalizar el conflicto y que cumplan con los acuerdos pactados y firmados. Y por eso habéis iniciado movilizaciones, todos los sindicatos, ¿no? Sí, bueno, el comité de empresa y todos los sindicatos a pleno. Está el comité de empresa conformado por UGT, ELA, Comisiones Obreras y LAB. Pero hay otras cuestiones que nos han llevado a la movilización en el tema de incumplimientos y es en el tema de lo que son los gastos sociales. La representación legal de los trabajadores acordó, allá por el año 2009, de que los trabajadores y trabajadoras teníamos como complemento a la seguridad social unas mejoras mediante a través de seguros médicos. Dentro de los acuerdos alcanzados estaba una cuestión que era que el seguro médico no llevaba aparejado copago. Eso provocaba que los trabajadores no tenían que desembolsar nada de su bolsillo. Recientemente se ha cometido un acuerdo de corrección el año pasado, donde se corrigen cuestiones de gasto social que provocaban deslizamiento y que para evitar que los trabajadores se quedaran sin esos derechos sociales, asumimos la responsabilidad, asumieron la mayoría sindical que hay en el puerto, no voy a decir siglas, porque estoy hablando como presidente del comité de empresa, de que esas cuestiones se contemplaban sin copago. Bueno, pues paralelamente, la Autoridad Portuaria de Bilbao, sin informar de ello a la representación legal de los trabajadores, saca una licitación a concurso público estableciendo un seguro médico con copago. Esto lo hace en noviembre del año pasado y en febrero nos comunica a la representación legal de los trabajadores hechos consumados que a partir del 1 de abril los trabajadores tendrán que desembolsar de su bolsillo el copago. ¿Qué está suponiendo? Pues que trabajadores que vienen con tratamientos sanitarios continuados desde hace tiempo, allí donde no abonan nada, ahora estén recibiendo facturas de este seguro médico, no voy a hacer propaganda de él, por valores de 80, 100, 120, con lo que supone eso para la economía familiar. Es ahí verdaderamente donde se está produciendo la contención de gasto. La contención de gasto en los núcleos familiares. No es lo mismo un salario de 100.000 euros que se puede permitir pagar 100 euros de copago que un salario de 25.000 euros que no se lo puede permitir. Y eso revierte en la economía familiar. Donde se podía gastar, no se puede gastar porque el trabajador o la trabajadora se ve obligado a abonar algo que es responsabilidad propia de la autoridad portuaria. En suma, serían 3 las causas: recortes sociales en los trabajadores, problemas a la hora de incumplir o incumplimientos en el convenio colectivo a la hora de sustituir las bajas temporales de los compañeros y, por último, externalización de servicios que hasta ahora han sido servicios públicos. Eso sería básicamente... Bueno, hay más. Hay más. Hay otra cuestión
que va más allá de lo que es la negociación colectiva y son derechos históricos que tienen los extrabajadores y trabajadoras. Esto viene ya desde la Junta de Obras de Puerto y Ría de Bilbao, pasando por Puerto Autónomo y a día de hoy Autoridad Portuaria de Bilbao. La contención de gasto también afecta a las partidas presupuestarias que tienen los distintos departamentos. En este caso en cuestión me refiero a lo que es las relaciones laborales, recursos humanos y organización. Esta contención de gasto ha supuesto una merma en derechos históricos que tenían jubilados, pensionistas, viudas y huérfanos y que de la noche a la mañana o han desaparecido parte de sus derechos o han desaparecido totalmente. Entonces, en el contexto en el que estamos, privatización de servicios justificado por contención de gasto público, no cobertura de puestos de trabajo por contención de gasto público, lo del IMQ del seguro médico por una cuestión de licitar si a espaldas de la representación legal de los trabajadores cuando eso no debería de producirse y menos causar efecto a los trabajadores. Y pues el eslabón más débil, que aunque no tengan relación laboral, están constituidos como asociación de jubilados del puerto y que históricamente han venido recibiendo unos derechos, pues a ellos también les han metido la tijera. ¿Es compatible, José Luis, la contención del gasto público con la externalización de servicios? Pues, ¿Creéis que sí que sea barata? Sí, vamos a ver. Aquí, cuando se habla de contención de gasto público, es para el personal de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Pero es que, paralelamente, descubrimos que funciones que han de desempeñar el personal de la Autoridad Portuaria de Bilbao y que los tiene formados y cualificados, se entrega a terceros. Recientemente hemos tenido que descubrir, con el silencio de la Autoridad Portuaria de Bilbao, de que se ha licitado unas funciones de responsable de circulación ferroportuaria por un valor estimado de 1.200.000 euros sin IVA en un periodo de 4 años, cuando entrando en el pliego de condiciones se puede interpretar que dichas funciones se circunscriben en el ámbito de la seguridad o implican ejercicio de la autoridad. Es decir, se está licitando servicios por 1.200.000 euros a terceros cuando se puede hacer por el personal propio de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Despilfarro de dinero público también es que la Autoridad Portuaria de Bilbao se acoja a bonificaciones o subvenciones de la Fundae o de Lanbide, antes Obetus, para formar al personal de la Autoridad Portuaria, es decir, que recurre a fondos públicos para formar a los trabajadores y que estos estén cualificados para desempeñar funciones, y después de estar formados, coge y licita estos servicios a empresas privadas. Es decir, por un lado hay un detraimiento de fondos públicos en materia de formación, formo a las trabajadoras y trabajadores y cuando ya los tengo formados, en vez de que hagan ellos esas funciones, lo que hace es externalizar los servicios. Habéis iniciado el día 31, anteayer una movilización, realizasteis una concentración en la terminal de cruceros. Así es como habéis empezado desde el comité de empresa, desde los sindicatos, las movilizaciones. ¿Qué más tenéis pensado? Bueno, vamos a dar un margen de tiempo a la Autoridad Portuaria para ver si toma en consideración las legítimas reivindicaciones que estamos planteando desde el comité de empresa y vamos a esperar hasta el día 7. El día 7 tenemos convocado reunión ordinaria del comité de empresa para hacer una valoración de esta concentración y para plantear sobre la mesa, en el caso de que la Autoridad Portuaria no haya dado señales de comunicación o señales de vida, para seguir con el calendario de movilizaciones. Mantendremos concentraciones, haremos manifestaciones. Si hace falta nos encerramos indefinidamente, no se nos van a caer los anillos ni a los trabajadores ni al comité de empresa y acudiremos allá donde tengamos que acudir, a instancias judiciales, al ámbito político o a los órganos de control. De hecho ya protagonizaste anteriormente un encierro, ¿no? Sí, en el mes de febrero, enero-febrero, protagonicé un encierro de 17 días en Puerto del Estado por este tipo de cuestión, porque se estaba incumpliendo lo pactado y lo firmado. Y si nosotros firmamos un convenio colectivo es para que se cumpla, no para que se incumpla. Y es más, en ese encierro tuve el apoyo, entre otros, de la propia Autoridad Portuaria, que este incumplimiento del convenio de las dotaciones adicionales, de no cumplir lo que estaba regulado en la Ley de Presupuestos General del Estado, estaba generando graves problemas organizativos a esta entidad pública. Y tengo que decirlo públicamente. Yo he recibido muestras de apoyo y de solidaridad por parte de este organismo público portuario. Bueno, pues si para aquello
se estaba solicitando de que puertos del Estado o los estamentos superiores a puertos del Estado, la Comisión Interministerial de Retribuciones, el Ministerio de Transportes o el Ministerio de Fomento, de Hacienda, estábamos presionando para que cumplieran lo pactado. Lo que no puede ser es que, por un lado, se me den apoyos y muestras de solidaridad y aquí, en el puerto de Bilbao, pues estemos haciendo lo mismo que nos provocó o me provocó con otro compañero y otros compañeros a encerrarnos 17 días en organismo público de puertos del Estado. Además os quejáis de que el otro día en la concentración de hace 2 días os pusieron también alguna traba, ¿no? Bueno, sí, en los 31 años que llevo yo como trabajador de este organismo público, pues creo que es la primera vez que sucede. Ha sido habitual las concentraciones dentro de lo que es el ámbito portuario. Hicimos una primera concentración o registramos una primera concentración dentro de lo que es el vestíbulo de la terminal de cruceros de Guecho. Vestíbulos que tienen también el sector aéreo y el sector ferroviario, y allí los trabajadores se concentran y no dan problemas siempre y cuando se cumplan las medidas de seguridad, y más en esta situación de pandemia. Bueno, en la primera remisión de escrito que se nos manda desde la dirección del puerto es amenazas veladas, considerando una concentración ilegal y amenazando con aperturas de expedientes en el caso de que se produjera dentro del vestíbulo y que nos atuviéramos a las consecuencias legales que se pudieran derivar de ello. Tuvimos que hacer una modificación, y en este caso, pues si no se podía dentro del vestíbulo, fuera, en el parking, que está abierto para uso público, también se nos impidió. Y era curioso que los concentrados veíamos cómo trabajadores de la autoridad portuaria no nos podíamos concentrar en ese espacio público que es un parking, pero por otro lado veíamos entrar a pescadores, a familias, a pasear. Es decir, para los trabajadores se les impide que mostremos pues nuestro cabreo, nuestra indignación por la política estratégica de contención de gasto que la autoridad portuaria está aplicando. Pero por otro lado vemos que si nosotros, en vez de coger y convocar una concentración, decimos que vamos a pescar, no tendríamos ningún problema en juntarnos allí con cañas de pescar y sacamos una pancarta. Hay cuestiones que no entendemos. Y tampoco entendemos que la autoridad portuaria se atribuya competencias que son de seguridad ciudadana. Las cuestiones que afectan a la seguridad ciudadana son de la Consejería de Interior del Gobierno Vasco y con aprobación de la Delegación de Gobierno. Es la propia autoridad portuaria directamente la que nos notifica la representación legal de los trabajadores que ahí no se puede hacer, que eso es ilegal o que ahí no nos podemos concentrar. Pues nos parece bastante grave y esperemos que este tipo de actuaciones no se vuelvan a repetir, porque hoy nos ha pasado a nosotros que nos impiden concentrarnos, pero mañana pueden ser los estibadores, los amarradores, los remolcadores, los consignatarios o cualquier trabajador o trabajadora que pertenezca al ámbito marítimo portuario.